Le adelantábamos, los católicos en el mundo celebran hoy el Jueves Santo. El Papa Francisco comenzó 4 intensos días de actos previos a la Pascua con una misa en la Basílica de San Pedro. El jerarca de la Iglesia Católica, que recientemente ha reducido sus discursos debido a una bronquitis y a una gripe recurrentes, leyó una larga homilía donde la misa del Crisma del Jueves Santo. El pontífice de 87 años renovó su propio voto de ordenación en el día en que la Iglesia Católica Romana conmemora, según las Escrituras, la fundación del sacerdocio por Jesús la noche antes de la crucifixión. Llorar por nosotros mismos, por otra parte, significa arrepentirnos seriamente de haber entristecido a Dios por nuestros pecados, reconociendo que siempre estamos en deuda con Dios, admitiendo que nos hemos desviado del camino de la santidad y de la fidelidad al amor de aquel que dio su vida por nosotros. Significa mirar hacia adentro y arrepentirse de nuestra ingratitud e inconstancia y reconocer con dolor nuestra duplicidad, deshonestidad e hipocresía. En medio de su aparente mejoría en el estado de salud, el Papa Francisco lavó y besó los pies de 12 mujeres encarceladas en el ya conocido ritual del lavatorio de los pies. Francisco viajó a la prisión de Revivia, una de las más grandes de Italia y ubicada a las afueras de Roma. El ritual conmemora el gesto de humildad de Jesús hacia sus apóstoles en la última cena, la noche antes de ser crucificado. Sin embargo, la Semana Santa no es solo una serie de ceremonias y tradiciones, sino una experiencia profunda de renovación y de reflexión que culmina en la celebración de la Pascua, el momento central de la fe cristiana. ¿Cuál es el sentido de estas tradiciones religiosas? ¿De qué manera nos mueve la fe católica en una semana que apartamos especialmente para Dios? Pues contactamos en la capital colombiana, ya lo vemos, Nelson David Gómez, sacerdote de la Arquidiócesis de Fontibón en Bogotá. Padre, bienvenido, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia de NTN 24. Una abierta así general, ¿cuál es el significado, el sentido de estas tradiciones de la Semana Santa para los católicos? Enrique, yo creo que una de las realidades más bonitas de nuestra fe cristiana es que hacemos siempre memorial, es decir, recordamos. Y no recordamos como mera dramatización, sino que tratamos de traer a la actualidad de nuestra vida todo lo que aconteció hace más de 2000 años. Y por eso la tradición cristiana católica, pues en la Semana Santa, nos lleva a volver a reavivar en nuestros corazones, en nuestra fe, todo esto que aconteció hace algún tiempo, porque siempre hay que hacer memoria de lo que ha pasado para no olvidar que hubo un Salvador, que sigue salvando y que sigue obrando en medio de nuestra realidad. Ahí está, Padre, hoy, el 2024, más de 2000 años después, que estemos hablando de que un hombre que pisó la tierra y habló de Dios Jesucristo, ¿es una victoria del bien sobre el mal? Es que el acontecimiento más grande que pudo haber en el mundo fue ese, de que el Hijo de Dios se encarnara, se hiciera hombre, se hiciera como uno de nosotros y nos enseñara lo que es el camino de la vida, lo que es el camino del amor, lo que es el perdón, lo que es la misericordia, y de ahí parte todo, que en el plan salvífico de Dios, recordar a Jesucristo es recordar un acto salvador, en un acto salvador de un héroe, sino del Hijo de Dios que salva en el amor. Y por eso actualizar el amor cada día es poder dejar reinar en nosotros no un amor propio, porque el amor humano es egoísta, el amor humano es imperfecto, y dejar reinar el amor de Dios pues nos lleva nuevamente a vivir los valores que muchas veces hemos dejado de vivir. Entonces el vivir hoy, después de tanto tiempo, nuevamente todo esto que el Señor nos enseñó, de recordarlo, de tratar de vivir en su presencia, nos lleva a actualizar el valor más grande y supremo, que es el amor que se hace caridad. Padre, ¿por qué y qué días no se come carne en la Semana Mayor?
Claro, o sea, la iglesia nos invita siempre al ayuno, a la abstinencia de algunos alimentos, porque es bien sabido desde nuestra misma realidad humana que nosotros los seres humanos tenemos actos volitivos, actos de la voluntad. Y esos actos de la voluntad muchas veces nos llevan a hacer cosas que se salen de lo bueno que conocemos nosotros, de lo moralmente bueno. Entonces, cuando tenemos conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, los ayunos, el abstenernos de ciertos alimentos, nos van ayudando a controlar nuestra voluntad. Eso en cuanto al alimento material. Pero además de esos ayunos de carne, de alimentos, de lo que más nos gusta, también estamos llamados a ayunar de esos momentos, tal vez de hablar del otro. El Papa Francisco es muy insistente en eso. De nada me sirve dejar de comer carne de cerdo, de vaca, de pollo, si estoy devorando a mi hermano con mis labios, con mis dientes, con mi lengua. Entonces, ese es el ayuno que de verdad agrada al Señor. Tratar de perdonar, tratar de visitar al enfermo, tratar de hacer caridad. La iglesia es sabia en esto y nos invita a que nos dominemos a nosotros mismos, pero también que ese dominio nos lleve a ser buenos. El mensaje profundo es ese. Más allá de estas cosas que son costumbres, ¿por qué es tan importante acercarnos a Dios, Padre? ¿Cómo podemos agradar a Él? Enrique, yo creo que el hecho de ser buenos y de que nos vaya bien en el mundo es estar cerca de Dios. Uno puede ser bueno por sus propios medios, pero somos imperfectos y a veces tratamos de buscar nuestro propio bienestar, nuestros propios intereses y lastimosamente el mundo ya está cansado de eso, de políticos que buscan su propio bienestar a costa de sus votos y de subir al poder, pues lo único que se preocupan es por ellos. Y cuando estamos cerca de Dios, Él nos da un sentido superior, que ya no se queda en nosotros, sino que vamos buscando algo más eterno. ¿De qué me sirve, dice la palabra de Dios, ganar el mundo entero si mi alma está perdida? Yo creo que el hecho de estar con Dios nos lleva a tener un horizonte claro, y es que no hemos sido creados para este mundo. Sí, nos toca pasar, tenemos que hacer lo mejor posible, sino que hemos sido creados para un mundo superior, para la vida eterna. Y el hecho de estar cerca de Dios, pues nos va marcando ese horizonte y Él nos va mostrando el camino a través de su palabra. Padre Nelson, muchas personas a veces piensan o pensamos de pronto que orar es algo como de curas o monjas, pero todos estamos llamados a evangelizar, quizá desde nuestras trincheras, que no tenemos esta vocación del sacerdocio, tenemos otras profesiones, Padre. Eso es un error que a veces tenemos en la mente y es creer que la iglesia son solamente obispos, curas, monjas y religiosos. Y la realidad es que la iglesia somos todos los bautizados. La misión de un papá, de una mamá, la misión de un estudiante, de un abuelo, de la abuela, la misión de un albañil, de alguien que trabaja en construcción, es grande cuando tenemos el sentido de ser bautizados. Y por eso en el hecho de dar testimonio, pues vamos nosotros marcando la diferencia. Y esto es una evangelización que se va dando no solo con palabras, sino también con las acciones. San José María Escrivá de Balaguer, el santo de lo cotidiano, decía algo muy bonito. El hecho de ofrecer un trabajo cotidiano, el hecho de que el ama de casa ofrezca el barrer su casa en este día, el hecho de que ofrezca el preparar un alimento, pues ya está santificando su jornada y ya está evangelizando porque está ofreciendo su oficio a Dios. Y el hecho el ser misioneros nosotros como bautizados, pues no solamente para los curas, las monjas, los obispos, sino que es para todos nosotros, para los papás, para las mamás. El hecho de dar testimonio, de criar bien a sus hijos, ya es consecuencia de vivir el evangelio en lo cotidiano y en lo más simple de nuestra vida. Ahí está, Padre. Somos un noticiario, tristemente hablamos de las tragedias en el mundo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia Católica en tiempos de guerra, en Ucrania, en Israel? Sí, mire, Enrique, que cuando vemos las noticias, pues claro, se nos muestra eso importante que ha acontecido de un ataque violento, de muertes, de destrucción, pero a veces se nos olvida mostrar que ahí por debajo la iglesia sigue trabajando. Hay sacerdotes ucranianos que no han querido salir. Se les ha dado la oportunidad de salir corriendo, de salir huyendo, y allí están muriendo
con su pueblo, están entregando su vida, están siendo mártires porque han encontrado el sentido de un amor superior. Y la iglesia sigue trabajando en esos lugares y no renuncia. Y los que estamos por fuera de esa realidad, pues que no estamos metidos allí en la guerra como tal, estamos llamados primero a orar para que cese la guerra, a orar para que cesen tantos intereses políticos, sociales, culturales, no sé, que haya provocado pues todos estos enfrentamientos. Y yo creo que la oración de los que estamos no metidos allí sino por fuera va a marcar la diferencia. Y de esta manera pues orar también por la misión de la iglesia y cuando tengamos la oportunidad apoyar esa iglesia que está sufriendo en estos lugares de guerra. Por cierto, la iglesia en Nicaragua, vaya resistencia, vaya labor que hacen ante esta represión. Agradecemos a Nelson David Gómez, sacerdote de la Arquidiócesis del Bello Fontibón en Bogotá. Hasta pronto. Enrique, muchas gracias a ti, gracias a toda la audiencia de NTN 24 y qué bueno que sigamos entonces sintiendo que hay una fe viva, un amor que no se muere y una resurrección que nos espera.